Bienvenidos de vuelta a su programa Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y en esta oportunidad vamos a conversar con María Herrera. Ella es la coordinadora de Vox, el partido de derecha español, ¿no? La tercera fuerza política actualmente acá en Florida. Y además es abogado en Estados Unidos y en España. Buenas noches, María, bienvenida. Hola, buenas noches, Esteban. Gracias por invitarme a vuestro programa. Buenas noches, María. Siempre un placer tenerte aquí en Contrapoder 3.0. Bienvenida. Igualmente, un placer. Bueno, vamos a empezar por lo que ha sido pues la crisis mundial que estamos viviendo ahorita y que España sin duda alguna ha sido uno de los principales golpeados, ¿no? Que es el tema del coronavirus. Pero bueno, además vamos a asociarlo con las medidas que se tomaron o que se dejaron de tomar por parte del gobierno español. ¿A ti qué te parece si fueron correctas o no las acciones del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, es evidente que el gobierno español no tomó las medidas de precaución no necesarias. Somos ahora mismo el segundo país más afectado, con más de 3.400 muertes por desgracia y superando hoy inclusive a China. Es lamentable la gestión que ha hecho el gobierno social comunista de España, que a sabiendas del peligro de esta pandemia, el 8 de marzo animó a muchísimos miles de personas a salir a las manifestaciones feministas y no impidió las aglomeraciones. Es terrible y deseamos una pronta recuperación para los miles de afectados y nuestras más sinceras condolencias para todos aquellos familiares que han perdido a padres, a amigos y a todos los españoles que estamos perdiendo a grandes luchadores, sobre todo en nuestras fuerzas de seguridad del Estado también. ¿Qué puede hacer la Vox como tercera fuerza política para quizás cambiar un poco el rumbo de las malas decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Puede hacer algo? Por el momento Vox yo creo que ha sido muy acertado al ofrecerle al presidente socialista unirse para que no se alíe con los enemigos de España, que todos sabemos cuáles son. Comunistas como Pablo Iglesias, a pesar de que su mujer ha dado positivo, se ha saltado en varias ocasiones la cuarentena y ha puesto en peligro a los ministros del actual gobierno, y además un vicepresidente que, por desgracia, va a tener acceso a los secretos de Estado y a los secretos. Además, para desgracia de todos los españoles, el presidente socialista está tramitando los perdones para los golpistas catalanas y los nacionalistas vascos. Entonces, ¿qué ha hecho Vox? Vox le ha tendido la mano a este presidente para que deje de traicionar a la nación, para que tome las medidas necesarias, para que se una a los verdaderos aliados de España, que son países demócratas. En concreto, como ustedes sabrán, también Vox viene de hacer una gira a su presidente y la comitiva de Estados Unidos, de reunirse con senadores y congresistas en Washington, D.C., que conocen perfectamente a los enemigos de España y de los países democráticos, como es el caso del congresista Mario Díaz-Balart, el senador Ted Cruz y, por ejemplo, el presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Yo creo que Vox está en la senda correcta para frenar, junto con un gobierno nacional, un gobierno de concentración democrática, el ascenso al poder del comunismo y digamos, la desintegración del Estado español por parte de los independentistas catalanes. Fíjate que es muy importante eso que estás diciendo. Sin embargo, ¿tú crees que haya disposición por parte del gobierno socialista de Pedro Sánchez de alejarse de esos, como tú muy bien los describiste, enemigos de España, para ponerse del lado realmente de los que defienden la libertad? Porque yo realmente no le he visto esa disposición hasta el momento. No es una gran disposición. Es cierto que el presidente no tiene tal disposición, pero en estos días, ante la debacle de, digamos, el Estado en sí y esta alerta sanitaria, hemos visto cómo el presidente sí ha dicho que va a escuchar las propuestas de todas las fuerzas democráticas. Y como bien decíais al inicio de la entrevista, tenemos que dejar muy claro que Vox es un partido conservador, un partido de derecha, y que hay que dejar a un lado esas etiquetas que nos han colgado de partidos ultra, de partidos extremistas, porque no es cierto. Nosotros procedemos, la mayoría somos votantes de partidos de centro-derecha. Lo que pasa es que en los últimos años sufrimos una gran traición por parte de esos partidos
que dejaron al lado las batallas culturales, que dejaron de luchar por la unidad de España, y creo que es importante que se entienda esto para que en todos los países, sobre todo en Hispanoamérica, entiendan qué es Vox, para empezar, y cómo podemos unirnos ya no solo en España, sino también los demócratas de toda Hispanoamérica, del mundo, para luchar contra esas amenazas como son el globalismo sin frenos, este tipo de pandemias, o el islamismo y el yihadismo radical. ¿Ustedes creen que en un proceso electoral próximo, que no sé, creo que Pedro Sánchez recién se acaba de investir, pero creen que en un próximo proceso electoral Vox tenga la suficiente penetración en el electorado español como para alzarse con la victoria y eventualmente tomar la presidencia, tomar el poder en España? Podría ser. Hace escasamente 1 año y medio Vox no tenía ni siquiera un escaño en el Congreso Nacional. Hoy somos casi 4 millones de votantes, y debido a la pésima gestión de esta crisis sanitaria del gobierno social comunista, está claro que muchos españoles están por fin abriendo los ojos, que es además muy importante ver la defensa que está llevando a cabo Vox de las fuerzas del Estado, de las Fuerzas Armadas. Estamos dándonos cuenta que al final este gasto superfluo que decía el presidente socialista de España es más que necesario cuando hay este tipo de pandemia o amenazas globales. Entonces yo creo que personas como yo, por ejemplo, yo soy abogada de inmigración, soy una abogada, además una joven que ha trabajado en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la oficina, en la lucha contra el fraude. Tenemos que ser, además, personas como yo y personas como los coordinadores de Vox en el exterior, los que persuadamos, convenzamos a todos esos millones de votantes que se sienten muy indecisos y que no saben realmente si Vox sería un partido que estuviese ya listo para gobernar. Pues si se fijan en la cantidad de profesionales que nos estamos uniendo a este partido político, se darán cuenta que si cuentan con nosotros y nosotros contamos con otros profesionales, vamos a ser capaces de cambiar el rumbo tan peligroso y tan negativo que lleva ahora mismo el gobierno de España. Fíjate algo, con respecto a al tema de la negligencia, ¿no?, por parte del gobierno español a la hora de afrontar esta pandemia, y quiero volver un poco a ese tema, han habido 2 noticias que yo llamaría importantes. Una, que es que aparentemente hay gente que se está organizando para hacer una demanda formal, ¿no?, en contra de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, porque al tener esa información de que la pandemia ya estaba en territorio español, pues decidieron igual hacer esas movilizaciones masivas. Y otra que salió justo el día de hoy es que un juzgado de España va a investigar precisamente si esa acción de no cancelar esa marcha fue un delito. ¿Vox está participando en alguna de esas iniciativas? ¿Las apoya o no ha tomado posición hasta el momento? Definitivamente Vox se ha pronunciado en varias ocasiones y el presidente Santiago Abascal ha denunciado la negligencia del actual presidente del gobierno de España, que a sabiendas de que la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud habían advertido al gobierno español y a todos los gobiernos de que debíamos evitar las aglomeraciones y las concentraciones masivas porque era una real emergencia esta pandemia y esta amenaza del coronavirus, pues el presidente lo ha denunciado en varias ocasiones. Y yo creo que está claro que la posición tiene que ser, en primer lugar, en defensa de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado que están protegiendo a los ciudadanos españoles, y en segundo lugar en defensa y con todos aquellos ciudadanos que han perdido a sus familiares directos y a los profesionales sanitarios que están denunciando que no tienen, digamos, mascarillas ni el material necesario para protegerse. Hay miles de personales, miles de sanitarios, de médicos y de enfermeras que están siendo, digamos, ahora mismo están en peligro. Y es muy importante esto porque, fíjate, hace media hora me ha llegado una notificación de Facebook que en mi página pública habían determinado que uno de los contenidos que yo estaba compartiendo era falso. El contenido era un médico de Granada, un médico que trabaja en emergencia, que está denunciando que ellos están siendo víctimas también de esta pandemia y que no se sienten protegidos y que el gobierno de España está confiscando
miles de mascarillas para redistribuirlas en la nación, a diferencia de lo que se debería de hacer, que es, digamos, trabajar con las diferentes comunidades para repartir todo el material sanitario, ¿no? Entonces, esto es algo que el gobierno social comunista, y vosotros los venezolanos lo entendéis muy bien, están intentando tergiversar la información. Hoy veíamos al ministro de Salud diciendo que estas informaciones son completamente falsas y están atacando a los propios médicos en España. Esto es muy peligroso, porque lo que se tiene que hacer ahora mismo el gobierno de España es dar la información de la manera más transparente y asumir las responsabilidades y los errores que han cometido. Después, cuando ya terminemos de este periodo y entre todos ayudemos a salvar vidas y nos quedemos en casa, habrá que pedir responsabilidades penales. Y como tú muy bien has dicho, Esteban, hoy un juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción número 51 en Madrid, ha incoado estas diligencias previas para ver si de verdad ha habido prevaricación y también responsabilidades y negligencias profesionales, correcto, que hay bastantes indicios que sea cierto. Entonces, ¿tú crees que sea posible eventualmente que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pudieran ser enjuiciados por negligencia o por no ejercer su función de la forma correcta, de acuerdo con cómo han manejado la crisis del coronavirus en España? Definitivamente, pero para eso tiene que haber una separación de poderes. Y al igual que lo que ocurre en Venezuela, cada vez vemos más cómo el Ejecutivo se está intentando apoderar del poder judicial y del poder legislativo. Y es peligrosísimo, porque ya estamos viendo cómo Pedro Sánchez está incorporando a sus ministros para controlar la fiscalía. El ministro de Justicia, la ministra de Justicia, él quiere colocarlo para controlar la fiscalía, que es un órgano independiente y debería de ser independiente. Estamos en este camino. Un tema que me gustaría sacar, y no sé si soy muy conocedores o habéis escuchado las noticias, que en estos últimos días este gobierno social comunista además está intentando tirar y hacer un llamamiento a los médicos cubanos residentes en España y firmar inclusive acuerdos para que las misiones internacionalistas de médicos cubanos lleguen a España. Esto es peligrosísimo. Como sabréis, los médicos cubanos, estas misiones internacionales, no son más que un nido de espías y un grupo, por desgracia, muy reducido dentro de las delegaciones de víctimas de tráfico humano. Estos médicos no reciben su salario íntegro, el dinero va destinado a Cuba, a su vez Cuba llena el país de G2, de servicios secretos. O sea, es algo que quería compartir con vosotros, porque vosotros, mejor que nadie, podéis informar a los venezolanos en España y a los españoles de qué son estas misiones internacionalistas realmente. Bueno, tú lo dijiste muy bien. Esos médicos cubanos simplemente son elementos que lo utilizan para espiar y para ideologizar a la población. En Venezuela básicamente lo utilizaron fue para eso. Ni siquiera tienen el conocimiento básico para atender a nadie en materia de salud, porque tienen un conocimiento muy arcaico y precario. Y lo que se busca de esta manera es utilizarlo como una herramienta de control político dentro del propio país. Esperemos que eso no ocurra en España. Se fue el audio, Colina. Intentarlo de la forma correcta. Correcto. Bueno, yo no quiero dejar esta entrevista, María, sin hablar de un tema que a nosotros, bueno, llama mucho la atención, porque una de las luchas que nosotros, tanto el teniente José Antonio Colina como mi persona, llevamos acá en Miami, y en Estados Unidos, es precisamente el buscar a todas esas personas que se han enriquecido de manera ilegal con la corrupción de Venezuela, ¿no? Y bueno, acá se les ha hecho la lucha haciendo las denuncias en las instituciones correspondientes, haciéndoles protestas de manera pública. Y bueno, ellos al ver que están funcionando y que evidentemente les empezaron a congelar cuentas, les empezaron a congelar bienes que tienen acá, empezaron a mover todo eso hacia España justamente, ¿no? Y nos llamó la atención que fue precisamente de Vox, de su presidente Santiago Abascal, que vimos una declaración básicamente como comprometiéndose a esa. Entonces, bueno, me gustaría saber qué visión tienen ustedes al respecto, porque además en España está uno de los peces más gordos que existe, que siempre lo mencionamos acá, que se llama Alejandro Betancourt López. ¿Ustedes han avanzado algo en esas investigaciones o apenas están empezando ese proceso? Bueno, está claro que
sobre todo gracias a la reciente visita a Washington, D.C., hemos podido compartir lo que es la experiencia americana para, como tú bien dices, congelar los activos y señalar a aquellas personas que se han enriquecido de la tragedia venezolana y que han lavado activos, han entrado aquí en calidad de asilados, como vosotros conoceréis, siendo auténticos personas que han perseguido a otros ciudadanos venezolanos, y hemos podido compartir no solo con Luis Almagro, sino con los congresistas y senadores, todo este tipo de acciones que ya la administración de Donald Trump ha llevado a cabo para detener la entrada y el lavado de activos de estas personas, ¿no? de estos criminales. Entonces, Santiago Abascal ha hecho eco de todas estas denuncias y estamos trabajando definitivamente para detectar quiénes son las personas que están entrando en España y denunciarlo. Recuerden que en el Parlamento Europeo, el tercer vicepresidente del Parlamento Europeo para América Latina se llama Herman Tertsch, y Herman Tertsch trabaja con Vox, representa a Vox y está llevando una labor excepcional para denunciar a todos estos, digámoslo así, estos canallas, estos traidores que están entrando en la Unión Europea. Pero ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un gobierno que está dejando entrar a una persona como Delcy Rodríguez, que tenía una orden de prohibición de entrada. En este momento, Esteban, aparte de que Vox avance en esas denuncias y persiga a estas personas que se han enriquecido con la desgracia del pueblo venezolano, del pueblo cubano, es muy, muy importante que colaboremos también la sociedad civil, que colaboremos los ciudadanos, los periodistas, los grupos y los activistas, los grupos defensores de derechos humanos, para interponer denuncias ante las Naciones Unidas, ante la Unión Europea. ¿Qué hago yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos? Yo directamente colaboro con las organizaciones que están dispuestas a llevar a cabo esta lucha y trabajar con la DEA, el FBI, el DHS, CBP para compartir esta información. En España vamos en el mismo camino, pero a diferencia de Estados Unidos, contamos y tenemos al enemigo en casa, y se llama Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, entre otros muchos. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para decirte que nosotros como organización, en este caso, pues tenemos este programa que se llama Contrapoder, pero también tenemos una organización que se llama BEPEX, que ha trabajado muy de la mano con congresistas e instituciones de los Estados Unidos para denunciar a los enchufados y los corruptos que se encuentran aquí. También tenemos mucha información de la gente que se encuentra en España, y nos encantaría enormemente estrechar relaciones con Vox, tanto contigo como con Santiago Abascal y todas las personas que están en esa organización política, de forma tal de facilitar la información y lograr el objetivo, que es que España no siga siendo un santuario de corruptos y boliburgueses que son expulsados de Estados Unidos o se van de otras latitudes y que tienen un gobierno amigo en este momento. Entonces nos ponemos a la orden para estrechar relaciones y de esta manera pues compartir la información y hacer más efectivo el trabajo de enfrentar a estos corruptos que no deben tener paz donde quiera que se encuentren, porque tú lo dijiste muy bien, son criminales que básicamente están huyendo de Venezuela para esconderse en otros países. Pues yo te agradezco el ofrecimiento y demás. Yo creo que es la clave, porque ustedes conoceréis, un partido político tiene tantas, tantas líneas abiertas y tantas luchas a las que enfrentarse, que muchas veces hacen falta organizaciones como la tuya y personas y profesionales. Hablo de mí misma, de abogados independientes, de ONGs y de ciudadanos comunes que presenten las denuncias y de una vez por todas destapen toda esta banda de criminales y narcotraficantes que lo único que quieren y que han encontrado en España es un país que se encuentra en un momento, muy importante para que se fortalezca o se debilite la democracia. Y yo creo que si no luchamos unidos, ya no solo los españoles ni los venezolanos residentes en España, sino los venezolanos residentes en Miami, los venezolanos residentes en Nicaragua, los españoles en Argentina, todo el mundo que tenga información tenemos que compartirla. Da posibilidad, incluso con ventajas fiscales. Para que sí, yo pienso que debemos hacerlo. Y bueno, te agradecemos mucho, la verdad, esta excelente entrevista.
Vamos a esperar que pase la cuarentena para que tengamos un contacto y podamos intercambiar la información. Y siempre agradecido tanto contigo como con Vox por el trabajo que hacen. Muchas gracias, María, por haber estado en Contrapoder 3.0. Gracias a vosotros. Muchas gracias, María. De verdad, un placer haberte entrevistado hoy. Y bueno, el compromiso es que vamos a cerrar fila y vamos a trabajar en conjunto en contra de la izquierda que quiere destruir a nuestras naciones. A vuestra disposición. Feliz día. Buenas noches. Bueno, era María Herrero. Ella es la representante de Vox acá en los Estados Unidos, específicamente está en Miami. Y ya han visto, pues, esa organización política tiene toda la intención de acabar con los boliburgueses en España, y nosotros como venezolanos que estamos en Miami y los venezolanos que se encuentran en el mundo entero vamos a colaborar para que eso sea lo más pronto y lo más efectivo posible. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana nuevamente en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.